y tenemos una dependencia absolutamente mortal, se podría decir, del gas ruso, ¿no? El 45% de las importaciones de gas que hace la Unión Europea provienen de Rusia. Hola compa, esta mañana me enviaban este mensaje. Hola Rubén, ¿podrías hacer un vídeo informativo para saber cuánto tiene que ver la subida de la luz y el gas con el conflicto de Rusia-Ucrania? Me parece una pregunta muy interesante que deberíamos tratar entendiendo en el contexto energético en el que nos encontramos. Bien, pues os comento que he tenido el privilegio de publicar en exclusiva una conferencia en la que participan Antonio Turiel, Juan Bordera, Ferran Puigvilar y Virginia Soler. En esta conferencia tratan todo el tema energético así como climático. He decidido dividir esta conferencia en partes para que vayamos tratando el tema poco a poco. Se menciona la dependencia que tiene Europa del gas ruso, también la subida de la luz, pero se analiza de una forma más amplia la escasez de recursos, el cambio climático y el contexto socioeconómico en el que nos encontramos. Vamos con la primera parte. Antonio Turiel. Hola. Bueno, primero de todo, agradeceros a todos los que habéis decidido aprovechar esta tarde de viernes tan bélica, prebélica y posbélica, como se prevé que va a ser todo a partir de ahora, para pasar un ratito con nosotros. El libro que hoy os presentamos, El otoño de la civilización, juega una idea que estuvimos desarrollando durante bastante tiempo. Bueno, normalmente las ideas buenas son de Juan, ¿no? Pero yo soy muy bueno dando seguidismo a las ideas de Juan, ¿eh? O sea, yo cuando Juan dice, oye, eso es muy bueno, yo lo digo. Todo empezó un poco pues decidiendo, mira, pues estamos hablando de todos los problemas que está afrontando nuestra civilización, todas estas crisis que no solamente, digamos, ponen en peligro a la especie humana, sino que en realidad y antes del peligro para la especie, que no somos capaces de cuantificar, hay una clara decadencia de nuestra civilización. Se sabe que las civilizaciones a lo largo de la historia duran en media unos 1000 años, con lo cual tampoco es sorprendente que estemos llegando a un punto de inflexión en nuestra civilización, sobre todo porque es una civilización que se ha distinguido por la celeridad, ¿no? Por la rapidez, por hacerlo todo rápido, por consumir más, por producir más, crecer siempre, 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 en un planeta finito, lo cual no tiene ningún sentido. Y de alguna manera, pues lo que nos está pasando, muchos de los problemas de los que nos están pasando, yo casi diría que todos, tienen una raíz en el hecho de que estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta, con el hecho de que el planeta al final no deja de ser una esfera finita, aunque sea muy grande, no es infinita. El otro día, por cierto, estaba hablando con mi hijo por la calle y él decía, ¿y si yo fuera andando, cuánto tiempo tardaría dar la vuelta al mundo? Y yo digo, bueno, teniendo en cuenta que para dar una vuelta por diámetro máximo son 40.000 kilómetros, y él, que tiene 11 años, me dice, ¿tampoco? Y yo digo, oye, son muchos meses caminando. Pero en esta civilización de la rapidez, de la inmediatez, él está acostumbrado a que el coche puede ir a unos 100 kilómetros por hora y dice, oye, pues bien mirado, 40.000 kilómetros no es tanto. Y es que en realidad no es tanto. Es decir, con toda la capacidad mecánica que tenemos nosotros actualmente, el planeta se nos queda pequeño. Y queda pequeño también para la voracidad, la ansiedad y la codicia de unos pocos, que eso ya también lo sabemos. Está claro que estamos chocando contra los límites y está claro que estamos llegando al ocaso de nuestra civilización, un ocaso comparable a la decadencia de otras civilizaciones que nos han precedido. Y lo que tenemos que intentar es que este ocaso de esta civilización, pues que no sea el ocaso también de la especie humana y que dé pie a que se puedan hacer otras civilizaciones pues en más equilibrio y con más sentido, ¿no? La elección del nombre del otoño de la civilización tiene que ver en parte pues con eso que se dice mucho, el otoño de la vida, ¿no? Yo ya estoy llegando al otoño, ya estoy en el otoño de mi vida, lógicamente, ¿no? Pero todavía está en su primavera, llegando a su verano. Hay esta idea de que estamos llegando al otoño, que también es una época de recogimiento, esto lo escribe muy bien ya yo en el prólogo, de recogimiento, de reflexión, de hacer un poco balance de todo lo que hemos podido hacer y acumular durante el año, ¿no? Y que es un preludio del invierno. El invierno puede ser el fin de nuestra civilización o puede ser un punto en el que nosotros somos capaces de dar un cambio, hacer una reflexión, refugiarnos en la masía al lado del fuego y ser capaces de aguantar los embates de lo que viene, de cara a luego un nuevo despertar, una nueva primavera, un nuevo renacimiento, ¿no? También está la idea, y esto lo comentaba hace poco Juan, que además es un hashtag que utilizo mucho en Twitter, ¿no? De que en inglés el otoño, ¿no? Se acerca el otoño, ¿no? Pues yo digo el fall is coming, porque otoño en inglés americano se dice fall, y fall también es caída. Es esta idea de que, bueno, pues se acerca la caída, estamos cayendo, de hecho no nos damos cuenta, quizá, estamos muy enfrascados mirando cada uno de los detalles de lo que nos está pasando
y no somos capaces de ver el bosque de todo lo que está sucediendo realmente, darnos cuenta de que todos los problemas que aparecen descritos aisladamente en los medios de comunicación en realidad forman parte de un todo. Hay una conexión de todos ellos, sí, que es esta inoperancia de nuestra civilización cuando se enfrenta ya a los límites biofísicos del planeta, ¿no? Hablando ya de lo que es el libro está estructurado básicamente pues, en dos grandes partes. La primera parte pues, tiene que ver con las filtraciones del IPCC y todo el problema que hay relacionado con el cambio climático. Esto se lo voy a dejar a Juan porque además creo que él se lo merece por el papel tan relevante que él ha jugado justamente en la diseminación, en la divulgación de estas filtraciones del IPCC. Y luego, bueno, pues discutimos toda una serie de conceptos anexos que también yo creo que son muy interesantes, como por ejemplo el tema del negocionismo, ¿no? Que es un artículo que escribimos él y yo, y que describe bastante bien pues, cuál es la situación que están haciendo algunas personas, que, bueno, ya cabía esperar que lo hicieran, ¿no? Que intentasen convertir el problema del cambio climático en una oportunidad de negocio y al mismo tiempo pervierten lo que es el planteamiento del problema del cambio climático, porque parece ser que la solución única posible a los problemas que se plantean con el desafío del cambio climático es su modelo de negocio con su modelo de renovable masiva, orientada a la producción masiva de electricidad, consumiendo todavía más materiales, etcétera, etcétera, de nuevo ignorando los límites biofísicos del planeta, ¿no? La segunda parte del libro está centrada más bien en lo que es, de hecho, mi especialización, que es la de los recursos naturales, y sea quizá de esta lo que os hablo con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros lo que hacemos es describir, pues eso, estamos chocando con estos límites y en particular una cosa que ahora mismo nos atenaza y nos angustia porque ya es un límite inaplazable, inexorable. También el cambio climático, pero somos tan idiotas que no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta a qué ritmo están sucediendo los cambios que se nos están dando. Pero como muchas veces a lo único que miramos son a los índices, esos números que aparecen en lo alto de las pantallas de las bolsas mundiales y parece que eso es lo único que importa, ¿no? Cuántos dígitos se marcan allí, si esos dígitos suben o bajan, si están en verde o están en rojo. Pues claro, el hecho de que llegamos a un límite del aprovechamiento de los recursos del planeta, obviamente, supone el fin de que esos dígitos sean verdes y que a partir de ahora tengan que ser forzosamente rojos. Porque de alguna manera, bueno, pues la naturaleza no tiene ninguna obligación de darnos aquello que nosotros creemos que tenemos derecho a tener y de alguna manera tiene por qué satisfacer un deseo creciente de consumo, de extracción y, por qué no decirlo, de destrucción que conlleva este modelo económico. Entonces, toda esta segunda parte del libro está centrada en describir los múltiples problemas que tenemos en todos los frentes a la vez, porque siempre hay menciones a todos los frentes que tenemos abiertos de sostenibilidad y dejadme que haga una revisión rápida, ¿no?, de algunos de los frentes que tenemos. Está evidentemente todo el problema ambiental, que incluye el cambio climático, pero incluye también pues, la contaminación con metales pesados en el agua, la contaminación del aire, la contaminación por plásticos, la destrucción de muchos hábitats. Está el problema de los recursos, que es lo que más me referiré yo, está el problema de la pérdida de biodiversidad, que es lo que mantiene sano y funcional este planeta, porque este planeta es un planeta vivo. Y está el problema también, por ejemplo, de la escasez de agua, entre otros muchos. Y un problema que también hay que decir, que es un problema que está relacionado con la sostenibilidad, está el problema de la desigualdad. La desigualdad como mecanismo de destrucción de las sociedades, como mecanismo que va minando los cimientos del contrato social implícito en el que se basa toda nuestra estructura social y todo el orden al final, ¿no? El orden que nos hemos dado nosotros se supone a nosotros mismos, ¿no? En cualquier caso, y volviendo al tema de los recursos, creo que es palmario que estamos en una situación muy grave desde hace unos cuantos meses, ¿no? También fue bastante oportuno en el tiempo, timely, dicen los ingleses, ¿no?, que yo fui al Senado en abril del año pasado y les dije, no hay tiempo, nos estamos quedando sin recursos, y recuerdo que unas veces les digo, ¿qué van a hacer ustedes el año que viene cuando empiece a faltar plásticos, cuando empiece a faltar acero, cuando empiecen a faltar alimentos? ¿Qué le van a decir a la gente? Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. No, ahora volveré al tema de los alimentos porque es un tema crucial. Lo primero que nos dimos cuenta de que había algo que faltaba, que no nos permitía seguir para adelante, fue con el gas. De repente el gas empezó a ser escaso, de repente. De repente no, era una cosa perfectamente previsible. No solo porque el planeta llega a su máximo de producción de gas, que aún no ha llegado, aún no hemos tocado el máximo posible de extracción de gas natural. Lo que pasa es que sí que hay un problema para suministrárselo a Europa, porque el gas se transporta con dificultad, y por eso dependemos mucho de nuestros proveedores terrestres. Y el mayor proveedor terrestre que tenemos es Rusia. Y tenemos una dependencia absolutamente mortal, se podría decir, del gas ruso, ¿no? El 45% de las importaciones de gas que hace la Unión Europea
provienen de Rusia. Por cierto, en medio de todos estos bombardeos y en medio de toda esta retórica belicista que tenemos, estamos en guerra con Rusia. Rusia está bombeando gas como nunca antes hacia la Unión Europea, porque es lo que estaba estipulado en los contratos. Y, por supuesto, nosotros les estamos bombeando dólares como nunca antes a cambio de este gas. Que no nos engañemos, estamos en manos de Rusia porque se decidió, posiblemente en algunos despachos, que aquello era lo más económico, lo más rentable, lo más interesante, lo más conveniente, y por eso estamos en la situación en la que estamos. También porque Rusia es un gran país, con una gran base industrial y con una gran cantidad de recursos que nos los ha suministrado gustosamente muy baratos, y nos hemos hecho adictos a eso. Y en este momento, bueno, pues estamos en manos de Rusia, y Rusia, de hecho, ya está empezando a tener problemas para mantener su producción de gas y para mantener su producción de petróleo. Y es aquí cuando empiezan a surgir las chispas, ¿no? Porque tampoco tenemos que ser ajenos al hecho de que una parte importante de este crecimiento del belicismo, el recurso a la guerra como un método para garantizar el mantenimiento de un cierto status quo, también tiene una fuerte componente energética, una fuerte componente de escasez de recursos. En un mundo en el que todo es abundante, nadie tiene ganas de poner en peligro los negocios. En un mundo en que todo empieza a escasear, de repente yo me empiezo a mirar peor al vecino si me toca algo que yo considero que para mí es indispensable, por más dólares que me digan que me quieran dar. Tenemos un problema con el gas, tenemos un problema con la electricidad. Hoy hemos marcado un nuevo récord histórico del precio de la electricidad, ya estamos en los 366 euros por megavatio hora y mañana posiblemente vamos a llegar a los 370, 380, no lo sé, no sé dónde vamos a llegar. Pues porque la electricidad también depende del gas natural, aunque no nos guste, porque, y ahí está otra cuestión, el modelo de transición a una energía baja en carbono, este modelo negocionista basado en un tipo concreto de renovable hecho de una manera concreta, es un modelo que sigue necesitando un respaldo de los combustibles fósiles, aunque no nos guste. Es un modelo que necesita que se extraigan materiales utilizando maquinaria fósil, que necesita que se transporten largas distancias utilizando maquinaria fósil, que se transforma en fábricas utilizando en esos procedimientos muchas veces una gran cantidad de combustibles fósiles, y que los procedimientos de instalación y mantenimiento se sigue utilizando maquinaria que funciona con diésel que proviene del petróleo, que es un combustible fósil. Y ahí estamos donde estamos, que todas las materias primas se han empezado a encarecer. Es la electricidad, es el gas, es la electricidad, es las materias primas. Primero dijimos, bueno, fue por el parón de la COVID. Luego dijimos, bueno, es que son los problemas logísticos, los cuellos de botella. Poco a poco empezamos a reconocer que hay un problema con la energía. No es ninguna sorpresa. En este mundo nosotros, el primer límite que chocamos respecto a los recursos naturales, digamos, no renovables, indispensables para el funcionamiento de nuestra civilización, fue con el petróleo. El año 2005, hace 17 años, se llegó al máximo de extracción de petróleo crudo convencional. Y lo hemos suplido con otras cosas que más o menos se parecen al petróleo, se pueden utilizar con limitaciones, e incluso con estas ya no podemos más, ya es tan caro que las petroleras ya no invierten más. Con los precios que tenemos hoy no están invirtiendo más porque saben que se pierde dinero, que no merece la pena, es una partida perdida. Y el problema es que además aquellas otras cosas que hemos puesto, con gran contaminación ambiental que a nadie le importó, por ejemplo, no valen para hacerlo todo, y en particular no son tan buenas muchas de ellas para hacer diésel. Y así nos encontramos que el máximo de producción de diésel fue el año 2015 y ahora ya ha caído más de un 15%. Máximo de producción de todo lo que se llama petróleo es el 2018, pero el petróleo bueno, el petróleo crudo es, como digo, el 2005. Y ahora de repente pues nos empieza a faltar diésel, las minas no funcionan, algunas minas cierran, otras ni siquiera se llegan a abrir porque no se ven viables. Y de repente nos encontramos que cosas que no son escasas en el planeta Tierra, la corteza, como el hierro o el aluminio, empiezan a escasear. O el silicio, empiezan a escasear. ¿Por qué? Porque hay un gran consumo de energía implicado y un gran consumo de energía fósil. Y de repente todo eso falta. Y de repente algunas compañías dedicadas a la fabricación de aerogeneradores empiezan a tener pérdidas. Porque resulta que después de todo no era tan rentable hacer esto, si no hay combustibles fósiles. Y resulta que algunas grandes empresas como LG pues deciden que no van a seguir invirtiendo en hacer fotovoltaica porque no le ven rentabilidad al negocio. Y resulta que todo el esquema mental que nos hemos construido, todo este cuento de esta fábula, este cuento para ir a dormir, resulta que no es verdad, que todo lo que se estaba diciendo es mentira. Y al mismo tiempo nos encontramos que todo empieza a escasear. Y en este contexto de cada vez mayor tensión, empieza una guerra. Una guerra que empieza cuando empezábamos a tener problemas graves con los fertilizantes, porque los fertilizantes nitrogenados
una buena parte, 40% largo, se derivan utilizando gas natural y faltando gas natural, faltan fertilizantes nitrogenados y de repente cierran muchas plantas en España y en toda Europa y faltan fertilizantes nitrogenados que se necesitan para mantener en pie los cultivos que están dando de comer a toda la humanidad, los 8.000 millones de personas que somos ya. Y de repente nos encontramos con que China reduce un 90% sus exportaciones en septiembre pasado y que Rusia impone un embargo a las exportaciones el 1 de febrero de este año hasta el 31 de marzo, entre medias se le ha ocurrido entrar en una guerra con Ucrania y que ya veremos si lo van a renovar el embargo, que yo creo que sí. Y de repente nos encontramos, para que estamos en esta guerra, que la mayoría de la potasa que se suministra al mundo, que es otro fertilizante necesario, que casualidad viene de Rusia y de Bielorrusia, que es un país amigo de Rusia, que le ayuda en esta invasión. Y nos encontramos que justamente el país que han ido a invadir es Ucrania, que tiene las famosas tierras negras, que es el granero de Europa, que es un país que tiene 40 millones de habitantes, pero tiene capacidad para alimentar 600 millones y que de hecho es fundamental para todo el comercio internacional del cereal y en particular los países del norte de África. Y recordemos que cuando las primaveras árabes del 2011, uno de los problemas graves que hubo fue la subida de los precios de los alimentos. Y este es el escenario al que nos podemos ver abocados, que ya la FAO lo estaba avisando desde diciembre, sin la guerra, que íbamos a ir a una crisis alimentaria de grandes proporciones en abril. Ahora ha cogido un cariz completamente diferente. Ha cogido un cariz absolutamente terrorífico. Porque pensemos que ya poniéndonos en el contexto de España, que no es tan dependiente del exterior, el 30% del trigo, el 23% del maíz y el 84-85% de todo el aceite de girasol que se consume aquí viene de Ucrania. Hoy mismo me han pasado una carta al presidente de la Loja de aquí, de Barcelona, que en vista de la situación actual con Ucrania va a ser necesario hacer restricciones, va a ser necesario tomar medidas drásticas, hacer un llamamiento a la Generalitat y al Ministerio de Agricultura para tomar medidas para buscar proveedores alternativos. Como si en este mundo tuviera que haber más Ucranias. A lo mejor nos vamos a Marte a ver si hay otra Ucrania por allí. Seguimos sin comprender que el mundo es finito. Seguimos sin comprender que si nosotros vamos a coger aquel cereal de otros sitios, algunos otros países se quedarán sin él. No es esta la manera. Hemos chocado contra los límites, aceptémoslo. Tenemos que hacer un cambio muy radical en nuestras vidas. ¿Podemos hacerlo? La técnica, la ciencia, justamente, que es un sector al que yo represento, hace ya años que nos ha dicho, podéis hacer lo mismo que estáis haciendo en muchos aspectos, en cualquier caso, podéis mantener un nivel de vida, no un estilo de vida, pero sí un nivel de vida muy semejante al actual, e incluso mejor, consumiendo la 10ª parte de lo que consumís aquí ahora en el contexto de Cataluña o de España actualmente. Se puede hacer. La ciencia y la técnica nos está diciendo que eso se puede hacer, nos está diciendo cómo se puede hacer. Lo que no se puede mantener es un sistema con una ambición ilimitada que quiere crecer por siempre en un planeta que es finito. Yo siempre explico que cuando una civilización colapsa, y con esto acabo, las civilizaciones... No, por favor. No, pero bueno, porque no tampoco... Cuando una civilización colapsa, los colapsos siempre son daños autoinfligidos. Uno estudia, hay un libro muy bueno que yo recomiendo, hay un par de libros que yo creo que son interesantes, uno es el de Jared Diamond, que se llama Colapso, y otro es el de Tainter. El de Tainter, sí, eso liara. Colapso de Tainter. Sí, y los dos dan ideas muy interesantes, pero una cosa que uno ve clarísimamente es que las sociedades colapsan porque se encabezonan, se emperran en una idea equivocada. Es un daño que se autoinfligen porque deciden mantener una cierta idea a ultranza, además a despecho de la realidad, de que la realidad les diga, no, es que esto no funciona. Lo hacen quizá por razones religiosas, razones políticas, razones ideológicas, las que sean, pero básicamente se empecinan en una idea equivocada. Está muy claro cuál es la idea equivocada de nuestra civilización, el crecimiento perpetuo en un planeta finito. Esto no tiene ningún sentido. También por eso quieren lanzarse a la conquista de otros planetas para extendernos como si fuéramos un tumor o un virus a otros sistemas, ¿no? Afortunadamente no vamos a poder, pero bueno. Esta es la idea que nos lleva al colapso, pero el colapso siempre se puede detener, siempre se puede revertir. Hay sociedades que lo han hecho a lo largo de la historia. Por tanto, es algo que podemos hacer. No está escrito en piedra, no es una cosa que nos tenga que pasar inexorablemente. Pase lo que pase, esta civilización que tiene esta fe ciega en el crecentismo, esta civilización alimentada por el mito del progreso imparable de la humanidad, que desprecia toda la evidencia histórica y antropológica que tenemos de lo que es realmente el ser humano, esta civilización está condenada. Esta civilización va a desaparecer.
Esta civilización ya está en su otoño y inevitablemente va a ir a su invierno. Lo importante no es lo que pase con esta civilización, sino si seremos capaces de poner las bases, las semillas para la civilización que tiene que nacer. Y con esto le paso la palabra a Juan.